Yo te doy gracias, Señor. Amén y amén. Y el hermano soy yo. Yo mismo. Bien, vamos a entrar en un tiempo especial. Yo sé que la mayoría de nosotros tiene un acervo teológico, ¿cierto? Un conocimiento de las Escrituras que vamos a estar hoy alimentando con la ayuda de Dios. Me tomaron así de sorpresa, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, cierto? Hay que estar preparado para toda buena obra. El pastor se encuentra un poquito mal de su garganta, así que no puede estar compartiendo la palabra hoy. Los niños pueden salir a su escuelita dominical, todos los niños. Y nosotros, los adultos, vamos a estar abriendo nuestras Biblias y vamos a estar meditando en el capítulo 26 del libro de Mateo. Nos vamos a centrar en el versículo 20 al 25. Entonces vamos a estar allí analizando un tema que para muchos es conocido, pero vamos a ver qué nos enseña hoy el Señor con la vida de este personaje que vamos a analizar. ¿Todos tienen ahí la cita bíblica? Mateo 26, versículo 20 al 25. Leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al anochecer, Jesús estaba sentado a la mesa con los 12. Mientras comía, les dijo: les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Ellos se entristecieron mucho y uno por uno comenzaron a preguntarle: ¿acaso seré yo, Señor? El que mete la mano conmigo en el plato es el que me va a traicionar, respondió Jesús. A la verdad, el Hijo del Hombre se irá, tal como está escrito de él, pero ay de aquel que lo traiciona. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. ¿Acaso seré yo, maestro?, le dijo Judas, el que lo iba a traicionar. Hasta ahí vamos a dejar el texto básico. Entonces, creo que ya leímos Salmos 41, ¿cierto? Entonces, también tiene mucho que ver con este tema y más adelante lo vamos a analizar. Entonces, el día de hoy vamos a estar viendo un tema muy, por decirlo así, muy tratado en el mundo cristiano, ¿cierto? Que es el tema de Judas. Yo le he puesto aquí como subtítulo a esta enseñanza: la fragilidad del ser humano, y hay como una claridad entre el bien y el mal. Entonces vamos a estar analizando este capítulo y más específicamente la vida del apóstol en su momento, Judas. Entonces, para entender este versículo, para entender más o menos el contexto bíblico en el cual se desarrolla, debemos hablar de la vida de el siervo del que vamos a hablar, del que vamos a analizar, que es el señor Judas, ¿cierto? Entonces hay que comprender, primero que todo, que los seres humanos, nosotros como personas, actuamos y pensamos según lo que hemos vivido en etapas anteriores. Así somos nosotros, ¿cierto? Juzgamos, pensamos y actuamos según nuestras experiencias. Es algo natural del hombre, es como la preparación, el conocimiento que vamos adquiriendo en el transcurso de nuestro vivir, en el transcurso de la vida. Por eso todos y cada uno de nosotros tenemos un pasado diferente y asimismo juzgamos de acuerdo a lo que
ha pasado en nuestras vidas. Tengamos muy presente eso porque nos va a servir para comprender lo que sigue un poquito más adelante. Entonces analizaremos la vida de un hombre controversial, ¿cierto? En el panorama bíblico, llamado Judas, pero que a su vez representa la fragilidad del ser humano, la lucha interna entre el bien y el mal. Todos nosotros tenemos esa lucha interna entre el bien y el mal. Entonces vamos a ver cómo este personaje se encuentra dentro de ese mar de incógnitas, esas dudas, algunas más que otras. Entonces vamos a estar viendo todo este asunto. Y partimos de la idea que acabamos de leer. Resulta que Jesús está en su momento, ¿cierto? Ya nos muestra, está en su ministerio, ya eligió, ya tiene un cierto recorrido y ha llegado el momento trascendental, crucial en su vida. Pero antes de esto, nosotros sabemos que Jesús escogió a sus apóstoles, cada uno con características diferentes, cada uno con sentir diferente, incluso con alguna preparación en ciertas áreas de manera distinta, pero todos eran de un mismo grupo, ¿cierto? Todos seguían al maestro. Entonces Judas Iscariote es elegido por Dios. Y vamos a ver qué características tenía este hombre, o cuáles eran las condiciones en las cuales este hombre llega a Jesús. Entonces debemos saber que el nombre de Judas, para los que están tomando notas, el nombre de Judas significa alabanza, o alabado sea Dios. Entonces vean el significado que tiene este nombre, alabado sea Dios. Judas Iscariote es distinto a Judas Tadeo. Hay que hacer esa diferencia, porque a veces decimos, no, pero Judas escribió una carta. No, resulta que ese fue Judas Iscariote. ¿Y quién fue Judas Iscariote? El traidor, ¿cierto? ¿Y quién fue Judas Tadeo? El que escribió la carta, el otro apóstol. De hecho, Judas Tadeo es primo de sangre de Jesús, ¿cierto? Es familia de Jesús y fue el autor del libro de Judas, la carta de Judas. Lo otro que hay que tener en cuenta de Judas Iscariote es que no se tiene mucha información sobre el pasado de este personaje. Sin embargo, algunos estudiosos y analíticos de la historia judía dicen que Iscariote, su apellido, da a entender una cierta identidad que deriva de Querión, la región de Judea, en el sur de Judea, ¿cierto? Por allá, del sur. Y otros afirman que Iscariote viene de la derivación griega sicarius o sicario, que era un estilo o un grupo político que hacía parte de los rebeldes judíos que querían destronar el reinado o el imperio romano. Así que Judas es posible que haya tenido en su acervo histórico un deseo o un anhelo por independencia de Roma. Querían independizarse, y eso lo vamos a tocar más adelante. Entonces, el cuarto punto que hay que tener en cuenta de Judas es que era un hombre letrado, era un hombre inteligente, estudiado. De hecho, se dice que Judas estudió en varias academias rabinas en Jerusalén, lo que habla o lo que da pie a aceptar que él haya sido el tesorero, ¿cierto? Porque ni modo que
a alguien que no tenga conocimiento se le vaya a dar un cargo de esta magnitud. Era el tesorero, en cierto modo, del ministerio de Jesús. Entonces eso nos da a entender que fue una persona educada, fue un intelectual y tenía más o menos las mismas características de Mateo, que fue publicano, que también tuvo un conocimiento de esa época, un nivel intelectual grande en relación a sus otros discípulos. Entonces, Judas llega a Jesús y algunos dicen que llega a través de pensamientos políticos. Judas creyó en Jesús por pensamientos o motivos políticos. Es decir, él vio el poderío de la palabra de Jesús y pensó en Jesús como un líder político libertador, ya que él era, en cierto modo, seguidor del nacionalismo de esa época, ¿cierto? Tenía un deseo por ser libre de la opresión romana. Entonces Judas Iscariote pensó que Jesús era uno que iba a representar ese deseo de ser libre, que él iba a ver reinar a Jesús sobre el imperio romano. Entonces esa motivación hizo que Judas creyera en Jesús y al principio le siguieran todos sus enseñanzas y en todo su, digamos, relación con el conocimiento que impartía Jesús. Entonces él conectó de una manera excepcional con estas ideas, ¿cierto? Así que eso hace que Judas pueda entrar en los discípulos y empezar a conversar con las ideas de Jesús. Entonces, teniendo en cuenta toda esta información, vamos a empezar a analizar estos versículos, ¿cierto? Ya sabemos más o menos el contexto histórico, ya sabemos por qué Judas piensa de una manera diferente a los demás, ¿cierto? Porque es letrado, porque es inteligente, a diferencia de Pedro, de Santiago, de Juan, que eran pescadores, y de otro tipo de conocimiento más elemental, más de la vida, de la práctica de la vida. Entonces se convirtió en un símbolo de traición, eso lo sabemos todo. Judas representa la traición más grande que pueda conocerse dentro de los parámetros humanos. Y de hecho, cuando hablamos de un Judas, es un traidor, ¿cierto? Por naturaleza. Ese traidor que de pronto engañó a su amigo, como lo menciona la Escritura. Entonces, aunque su nombre significaba, ¿qué significado tenía el nombre de Judas? Recuérdenme. Alabado sea Dios, alabanza sea Dios. Entonces ese nombre vino a ser manchado y se convierte en traidor, ¿cierto? Su significado primario desaparece y ahora se convierte en el traidor. Entonces escuché una frase, que queda muy bien para esta enseñanza, que decía lo siguiente: la elección divina no borra el libre albedrío. Y nos vamos a dar cuenta por qué sucede esto. Resulta que nosotros, si somos elegidos por Dios, Dios no nos mete un chip de creer en Él, de hacer lo que Él manda. Él nos deja a voluntad. Por eso ustedes a veces van a escuchar casos de que, pero él era cristiano y terminó haciendo ta. Y ese no era cristiano evangélico. Porque resulta que ser elegido por Dios no nos hace o no nos obliga ese actuar a creer en Dios. Nosotros podemos ser elegidos por Dios, pero aún así eliminar la voluntad de Dios en nosotros. Por eso Judas se convierte en esa imagen, en ese reflejo del libre albedrío.
de elegir creer y seguir a Jesús o elegir creer pero traicionar a Jesús. Y eso es lo que nosotros vamos a analizar. ¿Por qué pasa todo eso? ¿Por qué sucede esto con este Señor? Si eran 12 discípulos, 12 apóstoles, 12 personajes que tenían las mismas capacidades de elegir creer o no. ¿Por qué fue Judas el que se convirtió en el traidor? ¿Por qué fue él? ¿Por qué será? Y ya tenemos algunas luces de por qué fue, ¿cierto? Entonces vamos a leer ahí en Juan 13, versículo 18. A ver qué nos dice Juan de esta situación. Sí estamos entendiendo, ¿cierto? Amén. Entonces, ser elegido por Dios no me garantiza a mí ser un hijo legítimo o ser de pronto salvo. Debo cumplir la voluntad. La Biblia dice que somos salvos por gracia, ¿cierto? Pero también dice que los que oyen su voz o los que son hijos de Él escuchan la voz de su maestro, obedecen, cumplen su ley. Entonces vamos a leer el versículo 18. Dice: Jesús predice la traición de Judas. Aquí tiene un subtítulo. No me refiero a todos ustedes. Yo sé a quiénes he escogido. Pero esto es para que se cumpla la escritura. El que comparte el pan conmigo me ha puesto la zancadilla, dice esta versión, ¿cierto? Como que me ha hecho la maldad, se ha convertido en mi enemigo, ese que yo consideraba mi amigo. Ese me ha hecho el mal. ¿Qué dice Juan 6:67? Juan 6:67 dice: desde entonces, leo desde el 65. Por esto les dije que nadie puede venir a mí, a menos que se lo haya concedido el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús le preguntó a los 12: ¿también ustedes quieren marcharse? ¿Qué nos está diciendo estas dos lecturas? Que Jesús sabía a quién había escogido. Él tenía conocimiento cierto y evidente de por qué razón había elegido a cada uno de ellos. Pero en este versículo nos aclara, después de una serie de inconvenientes y una serie de de claridad que Jesús hace en relación a su ministerio, y algunos de sus discípulos no están de acuerdo, los que le seguían. Y entonces Jesús les dice: venga, si ustedes no están de acuerdo, pueden marcharse, pero esto es lo que yo les estoy enseñando, esto es lo que yo quiero que ustedes aprendan. Y después que muchos de esos discípulos que de pronto seguían a Jesús por un interés monetario, por un interés de comida, o por no sé qué pensamientos rodeaba la vida de estos hombres, pero Jesús le dice: venga, si ustedes no están de acuerdo con mis enseñanzas, pues pueden marcharse, están en libre albedrío, están en su plena voluntad de elegir quedarse o elegir irse. Y muchos se van, y Judas está entre el grupo de los 12, ¿cierto? Y Jesús los mira y le dice: ¿ustedes también quieren irse? ¿Quiénes de ustedes quieren irse? Yo no los estoy obligando a estar aquí. Si ustedes se quieren ir, bien, pueden hacerlo. Entonces vean que a Judas se le dio la oportunidad varias veces de poder marcharse de esas 12 elegidos. ¿Por qué no se fue? Esa es la pregunta que hoy tenemos que hacernos. ¿Por qué Judas no se fue si tuvo la oportunidad de hacerlo?
¿Por qué no cambió la decisión y dijo, no, esto ya no es lo mío? Venga, Jesús está enseñando desde el amor y de que va a morir. Y yo pensaba que Él iba a ser el libertador, que nos iba a llevar a las guerras y íbamos a pelear a espada y a matar a todos esos romanos. Entonces ya Él se dio cuenta que no. Entonces, ¿por qué no elige marcharse y listo? ¿Qué dice Mateo 19:28? Entonces hay que tener claro que el ser elegido no me hace a mí ser hijo de Dios, porque ya ahí lo decido yo. De hecho, Dios dice que tiene la puerta abierta para todo. Todo el que se quiera acercar a Él puede hacerlo. Pero es la decisión de nosotros aceptar o no el llamado. Mateo 19, versículo 28. Les aseguro, respondió Jesús, que en la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también en los 12 tronos para gobernar a las 12 tribus de Israel. Vea el llamado de los 12 apóstoles. ¿Para qué fue llamado Judas? Para representar una de las 12 tribus. Era la representación de una de esas 12 tribus. Pero nosotros acá podemos decir que era una representación de la fragilidad de esas tribus también, donde no se alcanzaba a comprender el propósito de Dios, donde quizás nosotros muchas veces somos Judas. Fuimos llamados para un camino determinado, fuimos llamados y escogidos por Dios para hacer un trabajo dentro de la obra de Dios, pero terminamos tan enredados en muchas cosas que nos desviamos del camino, y aún siendo escogido nos vamos yendo así como por los laditos, como escondiéndonos, y rechazamos muchas veces la voluntad de Dios. Entonces Dios nos ha dicho, venga, usted va a ser un predicador. Y yo, no, Señor, yo no. Yo me quedo haciendo hacer una iglesia. Entonces estamos nosotros poniendo nuestros preceptos como Judas. Estamos poniendo muchas veces nuestro sentir, nuestro conocimiento, nuestro raciocinio, nuestro ideal de vida mucho más alto que el ideal impuesto, o mejor dicho, otorgado por Dios. Entonces yo digo, no Dios, yo no voy a hacer eso, no. Yo no quiero esto. Y nosotros vamos a ver que esa lucha interna de obedecer y no obedecer está natural en nosotros. Desde niños, desde pequeñitos, que el papá le dice, vea, usted tiene que hacer esto y esto y esto. Y el papá llega y no ha hecho nada de esto y esto. Desde ahí empieza a notarse el deseo de nuestra naturaleza a desobedecer, a imponer nuestro propósito y nuestros gustos antes que el propósito ajeno o que el deseo del otro. Y a pesar de que ese deseo sea bueno para nuestras vidas, nosotros no lo entendemos así. Y escuchamos frases de niños diciendo como, no es que mi papá y mi mamá sí son canzones. ¿Cierto? Yo lo he escuchado, incluso lo he dicho. Lo he dicho, mi mamá no me vaya a ver. Pero uno lo ha dicho. Cuando uno trabaja, pero es que este jefe sí molesta. Y resulta que nosotros debemos saber que la vida es así. A nosotros nos pagan por un trabajo, ¿cierto? Y si el patrón me está exigiendo que haga el trabajo, yo tengo que hacerlo. ¿Quién le está pagando a usted? Si el patrón le dice, venga, vamos a sembrar aquí,
Entonces usted va a decir, no, pastor, no, hay mucha piedra, vamos a sembrar acá. ¿Usted cree que el patrón se va a alegrar de eso? Que todo lo que usted le diga como patrón le salga con una cosa distinta, diferente, y lo contradiga siempre. Yo creo que si trabaja un mes es por misericordia. Entonces ya se empieza a mostrar esa competencia, si se puede decir así, digamos esa imposición de autoridades. Entonces, ¿quién es el que manda? ¿Usted como patrón o el otro que es el trabajador, el empleado? Y esa circunstancia está planteándose en este relato. Venga, Judas fue llamado para esto y para esto, pero él está diciendo ahora mismo, está poniendo sus preceptos sobre la voluntad de Dios. Y no, venga, ¿cómo así? Jesús va a morir. No, eso no debe ser así. Si Él es el libertador, Él es el salvador. Y como Él era político, como Él era inteligente, como había estudiado tanto, pues tenía conciencia de que la libertad de un pueblo oprimido se conseguía a través de ¿qué? De la guerra, ¿cierto? Es así como se concibe el conocimiento del hombre. Entonces, la libertad de un pueblo oprimido, nosotros conocemos varios ejemplos, Revolución Francesa, por acá, ¿cierto? Los que hemos visto algunos libros, la misma independencia de Colombia, todo ha llevado un proceso de ¿qué? De sangre, violencia, líder político, ¿cierto? Entonces todo eso nos hace mirar la imagen del señor Judas intelectual, Judas Iscariote, donde el conocimiento muchas veces ciega la fe. Y ese fue uno de los problemas que nosotros vamos a identificar en este hombre llamado Judas. Como todo era conocimiento, como todo era ciencia, como todo era historia, entonces dejaba de lado muchas veces la enseñanza de la fe, la práctica de la fe. La lógica era mucho más fuerte en él que de pronto la creencia, a diferencia de otros apóstoles que no tenían esa capacidad de pronto de lectura, de conocer otras culturas, de saber cómo funcionaba el conocimiento, la lógica, etcétera, etcétera. Entonces esto fue minando la fe del señor Judas. Ya todo le fue cambiando, la perspectiva de vida, los comportamientos fueron cambiando. Y vamos a leer aquí en Marcos 3, 13, 19. ¿Qué nos dice? Subió Jesús a una montaña y llamó a los que quiso, los cuales se reunieron con él. Designó a 12 a quienes nombró apóstoles, para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar y ejercer autoridad para expulsar demonios. Estos son los 12 que él nombró: Simón, quien llamó Pedro, Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes llamó Boanerges, que significa hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el celote y Judas Iscariote, el que lo traicionó. Entonces vea que Jesús se dio la tarea de elegirlo. Él dijo: este hombre va a ser parte de mis personas de confianza. Y les dio autoridad, ¿qué dice ahí? De predicar y ¿qué? El evangelio, de llevar las buenas nuevas de salvación. Y además de eso le dio otra cosa: autoridad sobre ¿qué? ¿Qué dice? Expulsar demonios. A los 12 apóstoles le dio la autoridad. Entonces
Entonces vean que Judas estaba dentro de esos 12 apóstoles. Judas hacía lo que hacían los demás y lo hace tan bien que ni siquiera los demás se dan cuenta al final de la historia que Judas era el que iba a traicionar al maestro. Nadie lo imaginó, nadie lo supo. ¿Por qué? Porque eso fue ahí guardadito, estuvo ahí guardadito en el corazón de Judas. Ya se fue mostrando algunas manifestaciones de duda, ¿cierto? Que ahorita vamos a analizar y vamos a ir viendo. Pero Judas jamás mostró su verdadero rostro. ¿Por qué? Porque estuvo dentro de la autoridad de Dios. Sin embargo, a la hora de traicionarlo, de traicionar Judas a Jesús, hay algo muy claro, que Judas no reconocía la autoridad de Jesús. Y nosotros lo vamos a notar cuando entremos allá en el capítulo que leímos al principio. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, Judas es claro que fue escogido, pero algo pasó en el proceso que lo hizo cambiar. Algo pasó. Tal vez la desilusión de que Jesús ya no era visto como persona, digamos, de poder político, de autoridad política. Tal vez fue que de pronto Jesús mostraba mucha confianza, mucho amor, mucha bondad en un líder político que de pronto necesita ser más duro, ser más autoritario, más dictador, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Una autoridad que se cumpla. Entonces todo eso fue cambiando a Judas. Al principio él se fijó en la autoridad que Jesús manifestaba, ¿cierto? El poder de convencimiento que él ejercía en la multitud. También se fijó mucho en la manera como él expresaba su pensamiento, que Jesús expresaba su pensamiento, y la autoridad que manifestaba. Entonces eso hizo que de pronto él estuviera ahí pendiente a lo de que podía hacer Jesús. La multiplicación de la comida, imagínense un líder político que multiplique la comida. En una guerra, por ejemplo, que no tengan que de pronto ir a buscar comida, sino que se multiplica ahí mismo. Pues tienen para gobernar el mundo entero. Entonces todas estas cosas las fue viendo Judas y fue captando toda esa información y dijo, este hombre es el libertador. Él no lo llamaba Salvador, es el libertador. A diferencia de los otros apóstoles que lo llamaban Salvador. Se sintió respaldado cuando Jesús entra al templo y exhorta a la multitud a quitar las ideas o los ídolos o la corrupción del templo. Entonces dijo Judas, este es el Señor, aquí es, este sí es. Este es el que nos va a llevar a la salvación del pueblo. Vea cómo destruyó todo eso en el templo. Vea cómo sacó toda la corrupción, destruyó las ventas corruptas, ¿cierto? Los que hacían parte de ahí, destruyó, liberó a todos esos animales, etcétera, etcétera. Que ya se había vuelto el templo un comercio. Entonces ya todo era ganancia, vender, ¿cierto? Recoger, etcétera, etcétera. Entonces Judas quedó impactado con esa imagen de Jesús el violento, Jesús el libertador de la nación. Claro, con tintes políticos, con motivaciones simplemente de la política de ese entonces. Ese era el perfecto para liderar al mundo judío, la persona ideal para sacar a flote el poder judío. Entonces Iscariote sabía que años atrás habían ocurrido las llamadas rebeliones macabeas. Tal vez ustedes no hayan escuchado mucho de esto, porque esto es más que todo historia judía y habla pues del panorama vivido por los judíos, la rebelión de los
macabeos, que de hecho hay unos libros apócrifos, no canónicos, que hablan del tiempo de estas rebeliones. Y el historiador muy famoso, Josefo, también menciona mucho de estos acontecimientos de historia, acontecimientos históricos, que apoyan la idea de que este señor Judas conocía de antemano. ¿Qué fue la rebelión de los macabeos? Resulta que la rebelión de los macabeos sucedió en el año 167 al 160 antes de Cristo, donde se luchó por la libertad de la influencia del imperio selyúcida y helenístico, es decir, de Grecia y del imperio macedonio y sirio, más o menos por allá. ¿Han escuchado la imagen o han escuchado la referencia de Alejandro Magno? Bueno, por allá, en esa época, Macedonia, uno de los imperios de ese entonces, que conquistó a mucho territorio a mano de Alejandro Magno, llegó hasta la parte de Judea y gran parte de las regiones judías, lo que provocó una instauración de ídolos falsos en el pueblo judío, en Jerusalén y en todas las aldeas que hacían parte de la región judía. Pero ahí, en ese momento, empezó a surgir unos líderes políticos y religiosos judíos que dijeron que esto no podía ser así, que ellos iban a seguir creyendo en su fe y que iban a luchar para que esa fe no cambiara. Eso se le llamó la rebelión de los macabeos. Y el líder llamado Matatías fue el sacerdote que empezó la revuelta, por decirlo así. Empezó a matar literalmente, a todo aquel que hacía devoción a los ídolos paganos. Entonces él empezó de manera guerrera, de manera corporal, a retribuir algo que de pronto ellos deseaban, que era la libertad de los griegos y de los imperios que habían traído ídolos a su región. Matatías tenía 5 hijos, de los cuales se encargaron de seguir la visión de este líder, este sumo sacerdote de ese entonces. Y Matatías llegó a concretar esas ideas y creó una rebelión grande. Una cantidad de judíos se fueron encargando de alimentar un ejército a tal punto que su hijo, uno de sus 5 hijos, llamado Judas, casualmente, Judas Macabeo, se convirtió en uno de los líderes más imponentes para llegar al triunfo de las llamadas rebeliones macabeas, o sea, de la lucha de la religión judía por volver a sus creencias. Entonces los macabeos se convirtieron en esa figura que Judas Iscariote estaba pensando, y va a pasar igual que los macabeos. Con Jesús yo sé que vamos a hacer igual y vamos a llegar a la gloria. ¿Por qué? Porque resulta que los macabeos, o la rebelión macabea, otorgó la expulsión de los griegos de Judea. El imperio griego tuvo que irse de los terrenos o territorios judíos, porque el ejército de los macabeos se convirtió en una potencia. Tenían una estrategia muy fuerte, y ninguno de los ejércitos enemigos les pudo hacer frente. Entonces los macabeos triunfaron y llegaron a Jerusalén y se apoderaron de ella por allá en el año 164 a.C., donde se instaura la
restauración del segundo templo, la purificación, mejor, del segundo templo. Vea lo que conquistó Macabeo, o los macabeos. Macabeos significan martillo, porque eran como fuertes, querían derrocar a fuerza el imperio que los estaba subyugando. Entonces la mayoría de estos miembros del grupo de los macabeos logró esa victoria para el pueblo de Israel, para el pueblo judío. Y de ahí se instaura como fiesta o celebración el Hanukkah. No sé si lo han escuchado en la tradición judía. Hanukkah, o fiesta de las luces, de las lámparas. Los que conocemos un poquito de historia sabemos algo sobre esas fiestas. ¿Qué conmemora esto? La libertad a manos de los macabeos. Eso no está especificado en la Biblia, pero sí lo habla en la historia judía, en la tradición judía. Entonces todo esto estaba en la mente de un señor intelectual llamado Judas Iscariote. Entonces Judas Iscariote pensaba que eso iba a suceder con Jesús. Esa información le iba minando la cabeza a Judas. Y yo sé que Jesús va a ser como Matatías, o va a ser como Judas Macabeos, que llevó al poderío de los judíos, a derrocar al imperio griego, al imperio por allá de esa gente. Entonces Judas pensaba todo esto porque era una figura intelectual. Es una figura intelectual conocida de la historia. Judas no parece haber manifestado el encanto o la desaparición del encanto cuando el Señor Jesús empieza de pronto a decir que su reinado no es de este mundo, o cuando empieza a cuestionar, ¿cierto? La guerra, la espada. Eso no, así no se consigue la libertad. Entonces Judas ya está en desacuerdo con Jesús. Ya desde ahí empieza a tener un choque de referencias perceptuales, o de pronto de pensamientos o ideas. Y ya ahí empieza Judas como que, ¿qué pasó aquí? Ya Jesús no va a ser líder. Venga, Jesús no nos va a llevar a la libertad con la fuerza. No va a ser el Matatías que llevó a los macabeos al triunfo o inició el proceso de restauración del culto judío. Entonces Judas se decepciona de Jesús. Judas empieza a ver que ya lo terrenal para Jesús no es tan indispensable como él de pronto pensaba. Venga, es que mi pueblo está sufriendo, y tenía razón. Si nos ponemos en el momento histórico, Judas tenía toda la razón. Un pueblo que era oprimido por los romanos, que era esclavizado prácticamente hasta la muerte, que no tenía la manera de manifestar su inconformidad, porque toda manifestación era tildada de, casi de sentencia de muerte, donde los impuestos que pagaban eran supremamente altos, donde prácticamente vivían de lo poquito que daba de pronto la pesca, de lo poquito que daba de pronto la siembra, porque cuando un imperio se apodera de otro, lo primero que le quita es su libertad de producción. Todo era para el imperio. Todo era concebido para el emperador, o en este caso los líderes o gobernadores romanos. Y ahí es donde Judas está viendo, ¿cómo así? O sea, vamos a seguir igual. Llegó Jesús como Salvador y ahora nos va a decir que no va a salvar esta tierra, que su reino va a ser en otro lugar. Nosotros vamos a seguir entonces viviendo las ruinas que tenemos aquí.
¿para qué entonces está Jesús? Vean la manera en que Judas empieza a cranear el asunto, y tenía toda la razón. Por eso el mensaje es la fragilidad humana. Hey, estamos pensando como humanos. Jesús estaba pensando como ¿qué? Como ser divino y lleno de Espíritu Santo, como algo que deseaba superar lo terrenal. Él buscaba una salvación del alma, no buscaba una salvación del cuerpo. Entonces Judas ahí empieza a contradecir la voluntad de Jesús y empieza a cuestionar las ideas por las cuales él entró a ser parte del proceso de enseñanza de Jesús. Él dice, no, ya Jesús me decepcionó. Qué decepción de Jesús. Nosotros somos muchas veces así. Sí, no, Dios, ¿cómo permite esto? Dios, ¿por qué es así? Pero es que si esto y esto, y contradecimos la voluntad de Dios a tal punto que nos convertimos a veces hasta en opositores de lo que Dios ha hecho o ha mandado o quiere hacer. Y ahí es donde viene el asunto. Cuando nosotros empezamos a contradecir, pasa como Judas. Empieza a buscar de manera intelectual, de manera racional, una justificación para poder alejarse del propósito de Dios. Entonces, venga, Jesús me llamó, pero es que ya yo veo que esto no es lo mío. Ya yo empiezo a cuestionar, pero no se va. ¿Por qué no se va? Si ya se dio cuenta que no es el lugar. Y ahí es donde uno imagina o piensa como persona natural que Judas quizás no se fue por su, por decirlo de alguna manera, sus diferentes beneficios que tenía en ese momento, en ese lugar. Vean cómo se va a ir, si es el tesorero. Si es que todo el mundo ya sabe que Judas es del grupo de los 12, es famoso. ¿Para qué se va a ir? Ya tiene un lugar en la sociedad. Todo el mundo los admira y los ve como los grandes. Ese es del maestro de Jesús, va con Jesús. Jesús era la figura pública más famosa en ese entonces, incluso más que muchos otros personajes de la época. Entonces, ¿por qué se va a ir? Si él es famoso, si tiene beneficios, tiene un trabajo estable, puede obtener ciertas recompensas que de pronto en otro lugar no tiene. Y además de eso, como era el señor encargado del dinero, él cuando tenía la necesidad iba por casualidad de la vida y sacaba para su propio bolsillo. ¿Por qué llegó a ser así? Porque ya la visión de Judas no encajaba con la visión de Jesús. Y vamos a leerlo para que no pienses que de pronto estamos hablando de cosas que no son. Juan capítulo 12. Vea lo que hace el señor Judas Iscariote. Juan capítulo 12, versículo 6. Estamos en el momento donde Judas ya no le cree a Jesús. Lo escucha y de pronto está por ahí pendiente a lo que él dice o hace, pero ya no le llama la atención, ya no le cree mucho, ¿cierto? Ya solamente está como por estar, pero no lo ha manifestado. Cuidado con eso. Está en el pleno desarrollo de su, entre comillas, podríamos decirlo casi, en su hipocresía, ¿cierto? No lo ha manifestado. Leamos qué dice Juan 12:6. Dijo esto no porque se interesara por los pobres, sino porque era un ladrón. Aquí lo dice claro, esta versión. Y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, acostumbraba robarse lo que echaban
en ella. Están hablando de Judas, aquí estamos hablando de Judas, ¿cierto? Resulta que llegó una mujer y con un super perfume, el más caro de todos los que pudiera existir, y se lo echa y unge a Jesús, ¿cierto? Le unge sus piernas, sus pies, y con su pelo termina de limpiarlo y todo eso. Entonces esa es la figura que nosotros vemos ahí. Pero algo pasa. Algo pasa. Judas Iscariote, que era uno de sus 12 discípulos y que más tarde lo traicionaría, objetó: ¿por qué no se vendió este perfume que vale muchísimo dinero para dárselo a los pobres? ¿Será para dárselo a los pobres? Al pobre de él, pobrecito. Y lo peor de todo es que muchos apoyaron esa idea. ¿Verdad? ¿Por qué no se vendió? Dice Dios. Es más importante alimentar a los pobrecitos. Pero resulta que Judas estaba pensando en otra cosa, no precisamente en los pobres. Digo esto no porque se interesara por los pobres, lo dice muy clarito. Sí será por eso. Fue uno de los voceros. Y ay, qué desperdicio, Dios mío. Me hubieran dicho, yo hubiera comprado un perfume más barato y me daba ese. Pero Jesús se da cuenta y empieza a cuestionar y a regañarlos incluso. Déjala en paz, respondió Jesús. Ella ha estado guardando este perfume para el día de mi sepultura. A los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Qué raro que lo haya entendido una mujer que algunos dicen no era de buena procedencia y que sus discípulos amados, aquellos que decían ser sus más cercanos, no vieran esto. ¿Ustedes no creen que Jesús se sentiría mal? Y venga, esta mujer ha hecho más que todos ustedes. Ella se dio cuenta de que yo voy a partir, pero ustedes van a tener los pobres siempre. En todo lugar hay pobres. Ayúdenlo en su momento. Pero este es el momento de ser ungido, de ser, digamos, reconocido como autoridad. Y qué lástima que esta mujer lo haya hecho y no sus discípulos. Vea que es Jesús, cuando nosotros lo vamos a revisar más adelante, es Jesús el que enjuaga los pies de los discípulos. Les lava los pies. Pero nosotros no vemos a los discípulos haciendo obras buenas para Jesús. Quizás lo hayan hecho, pero no se registra exactamente. Lo bueno que hicieron los discípulos es la obediencia. Muchas veces sí, eso es lo que queda, la obediencia, ¿cierto? Pero hay partes donde era necesario que los discípulos manifestaran su amor por Jesús y no lo hacen. ¿Por qué? Porque a veces tenemos ese pensamiento de que todo para mí, pero yo no doy nada. Exactamente. Y Judas parecía ser, listo, era uno de los amados, de los de confianza, tenía el cargo de tesorero y estaba cerca de Jesús, tal vez sí. Pero a veces en las amistades más cercanas está la traición más grande. Y Jesús lo dice, Salmos 40 y el que leímos al principio, 41, versículo 9. Ahí está evidente, clarito. Aquel, el íntimo, el amigo mío, el que yo quería. Hablando David, ¿cierto? De esa misma revelación que iba a tener el Mesías. Ese me traicionó.
el que yo quería, el que estaba a mi lado casi siempre, uno de los de mi confianza. Y nosotros somos a veces así. Dios nos ha confiado y nos ha mostrado su amistad y nos ha amado tanto, que a tal punto dio su vida por nosotros, y nosotros muchas veces lo traicionamos, lo olvidamos, lo dejamos tirado. No tenemos tiempo ni para un minutico decirle: Señor, gracias por tu amor. No tenemos tiempo para eso. Y yo pienso algo, 3 años de unión con Jesús, ¿verdad? Y se llega a la hora que lo traiciona. Fueron 3 años de amistad íntima, y quién sabe si de pronto lo conocía de antes, ¿cierto? Porque la Biblia hay muchas cosas que no registra de, digamos, de los 12 a los 30 años que pasó con Jesús. No lo dice. Algunos historiadores dicen que él salió de su pueblo, caminó por varias regiones aprendiendo, etcétera, etcétera, pero eso no es comprobable con la Biblia, no. Pero hay algo que registra la palabra que dice que Satanás entró sobre él. Exactamente, eso es en otro pasaje que aclara ese asunto. Y ahorita vamos a ver que de hecho ya estaba mostrando luces de que algo no andaba bien. Ya Judas estaba mostrando. Desde que está robando de la bolsa, está mostrando algo, que el enemigo está apoderándose, digamos, de la mente. Ya el mal está mayor que el bien. Por eso la lucha entre el bien y el mal. Somos frágiles porque no somos capaces de gobernar el mal. Y ese mal muchas veces se convierte en el motivo principal por el cual hacemos las cosas. Y el mal a veces ciega. Ustedes no han visto que muestran personas que no, yo no quería hacerlo, bla, 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 que matan de pronto a su cónyuge por una motivación de rabia, de odio en el momento, de rencor, y después están arrepentidos porque lo hicieron y no saben cómo. Ahí es cuando Satanás de pronto hace estragos, porque las personas le permitimos que él entre. Le abrimos la mente, el corazón, para que ya no gobierne la voluntad de Dios, sino gobierne la voluntad del mal. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Judas entonces se convierte en el traidor más grande de la historia. ¿Por qué? Él tenía toda la libertad de decir: no, ya no quiero seguir más con esto, de entregar su cargo, de alejarse. Pero como lo dije en un principio, el conocimiento muchas veces nos hace tercos y orgullosos. ¿Hasta que nos va a enseñar si ese es, pues, por allá, un pescador? Es un zapatero. ¿Qué vas a ver? No sabe ni decir las palabras bien. Y menospreciamos eso, ¿cierto? Ese fue al colegio y perdió todas las materias. Apurado llegó a quinto y porque se lo regalaron. Pero resulta que ese conocimiento no hace que nosotros seamos salvos muchas veces. Porque así como el sabio, más sabio de la Biblia, ¿saben quién fue? Más sabio de los sabios, Salomón. Vea el problema de Salomón. Algunos no saben si Salomón fue salvo. Es más, no lo sabemos. Porque dice que experimentó todo lo que pudo experimentar y hizo todo lo que quiso. Y al final, sus mujeres desviaron ¿qué? Su corazón. Entonces no sabemos siquiera si Salomón fue salvo o no. Dios sabrá en su santa voluntad qué pasó con él. Pero vea lo que termina siendo el conocimiento no adecuado a la voluntad de Dios. Nos hace peores, mucho más ignorantes a veces a la hora de creer en Dios.
Mi conocimiento no me puede hacer a mí pensar que soy el más que todos los hombres, que soy más que todos los hombres. Ser conocido o ser personaje famoso no me garantiza a mí acercarme a Dios. Eso no me hace a mí ser, la fama no me hace a mí ser libre. Pensar que todo gira en torno a mí, que mis preceptos son mayores. El conocimiento no me puede hacer a mí pensar o creer que soy mayor que Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el temor de Jehová es el que da ¿qué? Sabiduría, entendimiento, conocimiento. Entonces Judas Iscariote decide seguir los ideales, tal vez escuchando a sus amigos que se reunían. Él escuchaba de las ideas por allá revolucionarias que se vivían en ese entorno. Y sabían que Judas era llamado, o bueno, Judas tenía una cierta simpatía por los celotes y por un grupo llamado sicarios. ¿Y ustedes saben quiénes eran los sicarios? Los sicarios eran unas personas judías rebeldes que pasaban encapuchados y con una daga escondida, lógicamente, y hacía emboscadas a escuadrones pequeños de romanos. Entonces los atrapaban y con esa daga pequeña llamada sica, de ahí viene la palabra sicario, que es portador de la sica o espada pequeña. Entonces ellos mataban a los romanos y los romanos empezaron a difundir el término sicario, persona que porta la sica, que lleva la sica. Entonces los sicarios mataban a los romanos y eso era lo que le gustaba a Judas. Judas escuchaba eso y yo, ¿por qué no estoy allá? Pero se acordaba que él no tenía la contextura física ni la fuerza para poder matar a un romano, ¿cierto? Entonces él no tenía esa capacidad, pero sí sentía que los ideales de ellos eran buenos en teoría. Entonces los sicarios era el grupo que mataba a los romanos y de hecho que él apoyaba, que Judas apoyaba mucho. Pensaba que así deberían ser las cosas. Entonces esas historias era lo que el ambicioso personaje quería, disfrutaba. Esas eran las historias buenas. Pero Jesús predicando del amor y de amar a los enemigos, no, eso no, así no, decía Judas, así no. Entonces vamos a analizar Juan capítulo 13, 18 al 21. Ya creo que lo leímos, pero vamos a detenernos aquí en un punto. Juan 13, 18. No me refiero a ustedes, yo sé a quiénes he escogido, pero es para que se cumpla la escritura. El que comparte el pan conmigo me ha puesto la zancadilla, no dice me ha traicionado. Les digo ahora antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Ciertamente les aseguro que el que recibe al que yo envío, me recibe a mí. ¿Hablando de qué? Del Espíritu Santo, ¿sí? Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Dicho esto, Jesús se angustió profundamente. Cuando dice se angustió profundamente, es porque sintió dolor, ¿cierto? ¿De qué? Ciertamente les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Jesús lo dijo con dolor. Vea, yo les he mostrado mi amistad, les he dado mi amor, pero es cierto que uno de ustedes me va a traicionar, me va a dar la espalda. Incluso no fue uno, fueron varios, pero fue
Judas el que puso la vara más alta, el de la traición mayor, por decirlo de alguna forma. Judas vivía una batalla interna entre el bien y el mal. Ya no creía en Jesús como antes. Se había vuelto insoportable, insostenible esa batalla. Ya no quería seguir viviendo de esa manera. Ya tengo que deshacerme de Jesús o irme, pero no me puedo ir. Después, ¿qué van a pensar de mí? Voy a perder estos beneficios del dinero, etcétera, etcétera. Voy a perder la fama. Me van a dar la espalda los que me decían ser amigos. No, yo no me puedo ir, pensaba quizás en su mentalidad humana. Entonces debo cranear, debo pensar en algo. Y esa es la fragilidad del ser humano. A veces hacemos las cosas para que otros nos vean, para admiración de los demás, pero no por un propósito divino. No porque deseamos ser instrumentos de Dios, sino porque queremos los beneficios que otorga la labor que hacemos. De vida como las de Judas Iscariote es que se inicia el debate entre la predestinación o el libre albedrío. ¿Judas estaba predestinado a ser el que traicionaba? ¿O si Judas decidió ser el traicionador por voluntad propia? Ahí está el debate. Y no nos vamos a meter en eso porque eso es una situación complicadísima que nos llevaría demasiado tiempo a analizarlo. Pero sí queda la inquietud ahí para que la examinen, la piensen. Entonces esta idea se hace compleja. La voluntad debe estar supeditada a la voluntad de Dios. Judas no tenía esa autoridad. Y vamos a analizar por qué Judas no tenía esa autoridad. Y lo vamos a leer en el primer versículo que iniciamos analizando. Ya estamos que terminamos. Mateo 26. ¿Sí me están entendiendo, cierto? ¿Alguna vez había analizado la vida de Judas de esta manera? ¿Sabían esta información de Judas? Entonces por eso estamos aquí, para aprender, ¿cierto? Y no solamente decir Judas es un traidor, sino saber cuáles fueron las motivaciones. A veces no podemos tampoco culpar al personaje por el hecho, sino hay que ver el trasfondo. No es justificarlo tampoco, porque fue traidor, pero sí saber en qué consistió esa traición. Leemos desde el 20, ¿cierto?, del que lo iniciamos. Al anochecer Jesús estaba sentado a la mesa con los 12, mientras comía les dijo: les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Ellos se entristecieron mucho y uno por uno comenzaron a preguntarle: ¿acaso seré yo, Señor? Y vean esta expresión. Esta expresión es lo más hermoso que puede haber en esta lectura. ¿Acaso seré yo?, dicen los discípulos, pero vean la terminación: Señor. Cuando nosotros hablamos de Señor, estamos hablando de una autoridad, ¿cierto? Sí, Señor, ¿cómo está? Es autoridad divina, autoridad superior a mí. Señor. La expresión de los discípulos es: venga, yo me identifico como alguien que lo vea a usted como patrón, como dueño de mi vida. Usted es mi Señor, mándeme. Yo estoy regido a su voluntad. Todos dijeron eso, pero vamos a la respuesta de Judas. El que mete la mano conmigo en el plato es el que me va a traicionar, respondió Jesús. A la verdad, el Hijo del Hombre se irá, tal como está escrito.
pero ay de aquel que lo traiciona. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. ¿Acaso seré yo, Rabí? En la versión de ustedes dice maestro. Le dijo Judas, el que lo iba a traicionar. ¿Acaso seré yo, maestro? Judas no dice Señor. Judas dice ¿qué? Maestro. Maestro. Judas no ve a Jesús como el dueño de su vida. Lo ve como un líder político, como una autoridad intelectual, como alguien que preside de conocimiento y sabiduría, pero no es su dueño. Vivió 3 años de la mano de Jesús, siendo visto como uno de los amigos de Jesús, pero ahora él dice maestro. Y resulta que ya él había planeado todo y ya no lo reconocía como Señor. Sí, usted es el que me enseña, el que explica, el que me dice, pero usted no es mi dueño. Jesús, usted no es mi dueño. Usted es mi maestro. El que me enseña muchas cosas bonitas o no tan bonitas, pero no es mi dueño. No es el que tiene la autoridad sobre mi vida. Así que yo, como persona intelectual, lo reconozco como persona usted intelectual, pero no soy suyo. No estoy supeditado a su voluntad. Yo hago lo que quiero y lo voy a hacer y lo voy a seguir haciendo. Eso dice Judas. Esa expresión de maestro cambia totalmente la mentalidad que se venía trabajando en el contexto bíblico. Usted no es mi dueño. Mi lógica está por encima de lo que usted piensa. Entonces, Judas pudo haberse ido a los rebeldes o regresar a su casa. Pudo vivir con su familia, pero no quiso. No quería dejar su forma de vida, no quería dejar sus beneficios. Pensó en resolver su problema de manera lógica. ¿Y qué le decía la lógica? Pues que traicionara a Jesús. Si quería deshacerse de él sin tener problema, secretamente se deshace de Jesús. Decidió entregarlo, tal vez para ver su reacción. Él dijo, venga, de pronto si él está en problemas, él llama a la rebelión. Tal vez pensó eso. Y no, él cuando lo vean que lo van a perseguir, seguro se pone y se enfrenta con armas y busca ser liberado y reúne a los apóstoles y reúne a sus discípulos, a sus seguidores, y ahí se vuelve un ejército. Eso pensó quizás Judas. Otros dicen que tal vez simplemente se deshizo de él porque era necesario para de pronto él tener una relación o una conexión con los líderes políticos de ese entonces. ¿Saben cuáles eran? ¿Cierto? Los fariseos, los saduceos y todos los líderes religiosos de ese entonces. Él quiso tener como una interacción y dijo, no, yo entrego a Jesús y ellos me dan un reconocimiento, me vuelvo de pronto amigo de ellos y ya puedo empezar mi política, puedo empezar mis movimientos, puedo crear incluso un movimiento político. Eso pensó quizás Judas, y con eso puedo llenar la mente de los seguidores de venganza si matan a Jesús, y vamos a vengarnos y llevamos a las armas y acabamos el imperio romano. Todo con su mentalidad ¿qué? Lógica. Todo con la mentalidad humana. Todo con su mentalidad política. Y ahí estaba una naturaleza carnal, a piel, a flor de piel. La vida de uno por la libertad de muchos, claro, ese era el pensamiento de Jesús, y también era el pensamiento ahora mismo de Judas.
Muere Jesús y nos metemos en armas para vengar su muerte. La misma connotación en algunas, con algunos tintes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Judas pensaba en lo terrenal, Jesús pensaba en lo espiritual. Y esa era la distinción entre ambos. Judas quería imponer una venganza para defender posiblemente a Jesús, mientras que Jesús, cuando fue atrapado, ¿qué pensó él? Pensó en sacrificarse. Los ojos de Iscariote tenían otro sentido, un sentido físico, material, terrenal. Judas fue guiado por sus ideales y, conociendo a muchos de los rabinos, tomó la decisión de ir por ellos, de entregar a su maestro, no su Señor, a su maestro. Quería reconocimiento y buenas relaciones políticas. Claro, quería, en cierto modo, seguir con su reconocimiento o fama. Pero no le resultó como él quería. Después que él entrega a Jesús, vamos a leerlo ahí, el arresto de Jesús. Dice que él lo entregó y los señores hicieron un acuerdo que lo iba a entregar. ¿Y saben cuánto cobró o cuánto acordaron darle por Jesús? Ahí lo dice la Biblia, ¿cierto? ¿Qué dice? 30 monedas. ¿Cierto que sí? Entonces él lo vende por 30 monedas. ¿Y qué dice Éxodo 21:32? Éxodo 21:32. ¿Qué nos dice Éxodo? Vea hasta dónde llega la bajeza del ser humano. Dice, si el buey corneare a un siervo o a una sierva, pagará su dueño 30 ciclos de plata, y el buey será apedrado. Vean qué pasó con Jesús. Le dieron precio de un esclavo. No, por Jesús le podemos dar 30 monedas. De veras si lo recibe. Y eso en realidad no era nada. Y si nosotros nos ponemos a pensar, Judas, ¿para qué iba a recibir 30 monedas si él era el dueño de la tesorería del ministerio de Jesús? Él no buscaba dinero. ¿Para qué? Si ya lo tenía. Era la pena sacar a legal. Como él era el que contaba y tenía toda esa información, listo. Pero Judas no buscaba dinero, no. Él quería era reconocimiento político de estas estirpe. Y viene y se da cuenta que estos señores no lo querían. ¿Por qué? Porque resulta que cuando él viene de entregar a Jesús, que ya hizo su momento, besó a Jesús, lo entregó, ¿cierto? Pedro, algunos dicen que algunos discípulos estaban armados porque habían escuchado la noticia de que lo iban a arrestar a Jesús, ¿cierto? Porque ya le había dicho que lo iban a arrestar. Entonces el pueblo se dejó también incentivar a la guerra y se armó, consiguió espadas para el momento en que vinieran los romanos también a hacerle frente. Vean el asunto de esto. Jesús dice, no, cuando lo entregan, cuando ya no venga, no se pongan a luchar aquí. Jesús lo hace por dos propósitos. El primero, no quería violencia. El segundo, los romanos eran un número mayor que el ejército romano y los que acompañaban a ellos. Era un número mayor de soldados a los discípulos. Si se enfrentaban era casi seguro
que los discípulos iban a morir. Entonces Jesús dijo, no, así no es las cosas. Yo me sacrifico, yo voy, yo hago mi propósito, pero ustedes busquen resguardarse. Vea el amor de Dios. No les hagan daño a ellos, ustedes vienen por mí. Toda esa cantidad de gente para apresar a una persona, sin armas, sin nada que pudiera de pronto destruir a los ejércitos. Él dice, no le hagan daño. Judas presenció todo esto y se fue a cobrar su, entre comillas, recompensa, que no era recompensa, ¿cierto? Él era como quedar bien con la política del entonces, y llega, y resulta que al llegar ni siquiera fue recibido por los señores, ¿cierto? Los saduceos, los fariseos. ¿Qué recibió? Un mensajero. Vea, aquí está su plata, 30 monedas. En ese momento Judas se da cuenta del error que cometió, que presidiendo ser una persona que quería libertar al pueblo, se convirtió en un traidor de un ser inocente, de una persona que lo amó sinceramente, que le ofreció la amistad más pura y sincera que pueda haber. Y ustedes saben lo que duele cuando un amigo traiciona a otro. El traicionado, ¿cómo se siente? Y si después el traicionador se da cuenta de su error, usted sabe qué siente esa otra persona. Se siente terrible, terrible. Y Judas empieza a buscar la forma de desahogarse y le tira las monedas y dice que él era inocente, que ahora sí él se da cuenta que se había equivocado, que sus principios los había cambiado, que entregó a un ser inocente. ¿Y ahora qué va a hacer él? ¿Cómo va a hacer para ayudar a Jesús a salir de ese problema? Ya no puede hacer nada. Judas terminó siendo un personaje que no soportó la culpa y terminó con su propia vida. Porque la Biblia lo había dicho que era fuerte lo que tenía que vivir esa persona que iba a entregarlo, que no iba a ser capaz de soportarlo. ¿Por qué? Porque era algo que nadie puede soportar. La culpa de entregar a un inocente a la muerte es una de las cosas más horribles que puede haber para un ser humano. Nuestra conciencia nos agobia. La conciencia se vuelve el peor de los enemigos para esa persona. Judas, dicen por allá, Mateo 27:5, ¿qué pasó con Judas? Judas terminó su vida, algunos dicen ahorcados. En este versículo de 27 dice que él se ahorcó. En otro dice que él, debido al peso o no sé qué pasó, se rompió la cuerda y terminó. Algunos dicen que Lucas era médico, entonces usa el término que ponen ahí, que ahí dice que se esparramó la sangre, pero que en realidad lo que pasó fue una necrosis o se ahogó por la cuerda que tenía. Pero las traducciones de la Biblia dice que se cayó, se esparramó. Le llamaron al lugar donde murió monte de sangre o algo así. Entonces ese asunto que muestra el fin de Judas. Así termina una persona egoísta, ególatra, una persona que piensa solo en el beneficio que puede obtener de las circunstancias. Y Judas
es la imagen de nosotros, la imagen viva de la humanidad. Judas traicionó a Jesús, pero nosotros también estamos siendo iguales. Nuestra voluntad se ha vuelto tan grande que ya no escuchamos la voluntad de Dios. Ahora es mi voluntad sobre cualquier otra voluntad. Ahora hay que luchar. Y ahora aparece el manifiesto. ¿Qué hay después de la muerte de Judas? ¿Qué hay después de la muerte de Jesús? Donde los seres que más querían, los discípulos, se sienten ahora traicionados por uno de los suyos. Donde el camino se volvió oscuro de tanta luz que había, que Jesús iba guiando. Ahora la oscuridad parece apoderarse de todo el panorama de los discípulos. Ahora, ¿qué va a hacer Pedro, que es el líder? Que en cierto modo negó a Jesús en su momento. Vean los ánimos en los cuales se encontraban estos señores. Vean el momento histórico en el cual se encuentra el cristianismo. ¿Qué va a pasar ahora? Todo es incertidumbre, todo es dificultad, todo es tristeza, todo es dolor, todo es agonía. ¿Qué es eso? Nuestra fragilidad, nuestra humanidad en su más grande esplendor. Somos tan débiles que no lo podemos negar. Pedro se sentía mal. Todos sus discípulos estaban en cierto desespero, desolación. ¿Y ahora qué va a ser de nosotros? Pensarían los discípulos. Pero Pedro era el líder, y ese era el momento que estaba destinado para que ahora se pusiera la capa, se pusiera la autoridad y hablara. Él se había equivocado, sí, pero se repuso y tenía que hacerlo. Porque ya no se aceptaban los traidores, porque ya no se podía aceptar una caída más. Ahora era necesario levantarse. Hechos capítulo 1, 16. Y vea lo que pasa, porque Dios no se equivoca. 1:16 dice: hermanos, tenía que cumplirse la palabra o la escritura que por boca de David había predicho el Espíritu Santo en cuanto a Judas, el que sirvió de guía a los que le arrestaron a Jesús. Vea, estas son palabras de dolor. Está diciendo: vea, queridos hermanos, yo sé que fuimos traicionados por nuestro amigo. Yo sé que fuimos engañados, pero ya esto se había dicho. Con el dolor del alma tenemos que aceptar que esto tenía que cumplirse, que este era el propósito que tenía que haberse llegado a cabalidad. Esto tenía que pasar. Nos duele, sí, porque somos humanos. Nos duele que nos haya traicionado uno de los nuestros, sí. Nos duele que Jesús haya tenido que morir, sí. Pero ahora, como humanos, no nos podemos quedar así. Ahora tenemos que pasar al nivel que Jesús quería, el espiritual. Así como Jesús murió en la carne, nosotros debemos morir también a esas pasiones que nos han hecho frágiles, que no podemos soportar. Y ahora necesitamos levantarnos. Necesitamos levantarnos. Todos en Jerusalén se enteraron de ello, de la noticia de la traición. Así que aquel terreno fue llamado Aceldama, que en su propio idioma quiere decir campo de sangre.
Porque en el libro de Salmos continuó Pedro, citando Pedro con dolor. Yo me imagino la situación y es una situación muy compleja. Después de la muerte de dos compañeros, Judas, su amigo, y Jesús, su Señor. Vean la situación en que Pedro expresa. Porque en el libro de los Salmos, continuó Pedro, está escrito que su lugar quede desierto y que nadie lo habite, que otro se haga cargo de su oficio. Tenemos que superar este problema. Tenemos que seguir adelante, dice Pedro. Por lo tanto, es preciso que se una a nosotros un testigo de la resurrección, uno de los que nos acompañaban todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, desde que Juan bautizaba hasta el día en que Jesús fue llevado de entre nosotros. Así que propuso a dos, a José, llamado Barsabás, apodado el Justo, y a Matías. Y orando así: Señor, tú que conoces el corazón de todos, vean la oración de alguien que siente dolor, de alguien que necesita de Dios, necesita el ser ministrado y dirigido por Dios. Señor, tú que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has elegido, para que se haga cargo del servicio apostólico que Judas dejó para irse al lugar que le corresponde. Luego de la oración, echaron suerte y la elección recayó en Matías. Así que él fue reconocido junto con los 11 apóstoles. Y aquí es donde encontramos la figura del contrario de Judas. En un principio su figura contraria, el bien, era Jesús, pero ahora estamos encontrando la figura de Matías. ¿Y ustedes han escuchado de Matías? ¿Dónde se ha escuchado de Matías antes en la Biblia? ¿Quién fue Matías? Ni sabemos. Pero Matías dice que era fiel, constante, justo, y por eso fue tenido en cuenta. ¿Quién lo llamó? Dios. Y si ustedes notan, Matías no vuelve a aparecer en el panorama bíblico, porque Matías es la figura antónima de Judas. Matías no buscaba reconocimiento. Matías no quería ser famoso, pero Matías era fiel en el silencio. Y es allí donde se siente la verdadera fidelidad. Ahí donde nadie me ve, donde yo soy un desconocido, donde no tengo que demostrar a nadie en mi cara, mi rostro, porque ya Dios me conoce. Yo no necesito ser famoso para ser fiel. Yo no necesito que la gente me aplauda para poder llegar a Dios. Y Matías representa esa figura emblemática contraria a Judas. Matías nunca más se vuelve a mencionar en la Biblia, pero dicen que fue fiel, constante, y por eso, desde el inicio, desde antes de ser bautizado Jesús, hasta su muerte y resurrección, este señor Matías estuvo ahí y fue contado como fiel y justo. Porque en el silencio muchas veces se trabaja mejor la relación con Dios, donde la fama no llega, allá donde nadie ve lo que yo hago, pero Dios está viéndonos. Esa fidelidad hace de Matías un ser grande, y el nombre de Matías refleja la redención de un puesto corrupto, de un puesto que quedó manchado, de un nombre que quedó manchado. En medio del dolor y la traición, Dios había preparado un hombre fiel
a un hombre firme en la fe, a un hombre constante, uno que no andaba en busca de su reconocimiento, uno que su nombre significa regalo de Dios o don de Dios. Esa es la figura, el símbolo de una semilla que se conserva, una figura de restauración, de redención de un lugar que fue contaminado con la traición. El bien y el mal es la lucha más grande que existe dentro del ser humano. Pero Judas manifestó su maldad, pero Dios ya tenía su reemplazo, porque Dios es perfecto y preparó un hombre que, según la historia, no la Biblia, según algunos historiadores, dicen que predicó en los lugares donde los apóstoles no llegaron, que llegó a lugares donde era difícil la predicación, pero eso no lo registra la Biblia, porque él hacía las cosas por amor a Dios. Y nosotros no vamos a encontrar registro de Matías, pero sí vamos a encontrar que él fue fiel, y que así no lo nombre la Escritura, hay uno que conoce qué hizo y por qué fue elegido. Dios nos conoce, hermanos. Dios sabe la necesidad que hay en nosotros por su presencia, y si nosotros somos fieles en el silencio, habrá un momento donde Dios le va a exaltar en la multitud. Y si nosotros, por el contrario, somos Judas, que planeamos y pensamos, que creemos que somos autosuficientes, que no necesitamos a Dios, que pensamos que nuestros ideales son más imponentes, más importantes que la voluntad de Dios, estamos en el camino equivocado. Pero Dios hoy nos está haciendo el llamado. La fragilidad humana, los deseos de maldad solamente se vencen con la ayuda de Dios, con la humillación hacia Dios y el reconocimiento de mi necesidad por el conocer el verdadero propósito de Dios. Yo no sé cuántos de nosotros hemos despreciado a Dios. No sé cuántos de nosotros hemos puesto nuestros ideales antes que el propósito divino. Pero este es el momento de decirle: Señor, yo necesito que mi voluntad esté puesta en el camino de tu voluntad. Porque Dios nos está llamando para algo. Y tal vez cada uno de ustedes conoce su propósito en el camino de Dios, pero no nos hemos dispuesto, no nos hemos entregado de corazón, no hemos sido fieles a ese llamado. Y Dios no permita que ese llamado termine como Judas, que eligió un camino diferente, carnal, humano, al camino espiritual y celestial. Dios nos está hablando porque necesita hacer algo con nosotros. Pónganse de pie. Soberano y buen Padre, grande eres tú. No existen, Señor, palabras para poder expresar la grandeza de tu poder. Necesitados estamos, Señor, de tu presencia. Necesitamos, oh Dios, de la bondad, de la grandeza de tu Espíritu en medio de nosotros. Tú eres nuestro Dios y nuestro Señor. Tú eres nuestro Padre, nuestro Rey, nuestro Dios. Señor, aquí está nuestra alma reconociendo, Dios mío, que nuestro pensar,
que nuestros deseos han ido en contra de ti, de tu voluntad, Padre. Ayúdanos en esta hora, Dios mío, a poder llegar a tu presencia. Ayúdanos, oh Dios mío, a poder rendirnos por completo ante ti.